Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al Cineclub Debate. Seguimos dentro de este ciclo, las pandemias en el cine y el cine dentro de las pandemias. Yo creo que con esta película, hoy más que nunca, ¿no? El tema de la pandemia dentro del cine, en esta película que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Y me parece muy novedosa. Los argentinos siempre, muchas veces me sorprenden a mí, tienen buena capacidad para hacer películas de ¿Tierras? muy bajo presupuesto, eh, con mucho ingenio. Y bueno, nuevamente tenemos invitada a Carla Montenegro, que ya la conocen pues la mayoría de los que asisten cada sábado. Es la tercera ocasión que está con nosotros comentando una película. Ya comentó esta excelente película de Yo caminé con un zombie. La otra, que no me acuerdo ahorita cuál fue, pero Carla sí se acuerda. ¿Cuál fue, Carla? La otra que comentaste. La de la zona de Tarkovsky. Ah, La Zona, claro, fue la última que comentaste. Y la película de hoy que nos va a comentar la parte oscura. Pues la voy a presentar de acuerdo a brevemente una pequeña eh, reseña de ella que ella misma realizó. Carla Montenegro Valenzuela, nacida en La Paz, Bolivia, llegó a México hace muchos años y formándose acá académicamente, licenciada en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con una maestría en psicoterapia Gestalt, con especialidad en niños, trastornos de alimentación y terapia corporal. Tiene un libro que se llama Adicciones, el monstruo y la princesa. ¿No es uno que está en Sambors? Ay, ojalá que yo sepa, Yo ¿no? vi uno y la autora era Carla Montenegro, te iba a preguntar desde el otro lado. Pues de Pero seguro es bueno, tiene tuyo. una página en Facebook con más de 4,000 seguidores que lleva el mismo nombre. Es No, una 40,000, 40,000. 40,000, 40,000, bueno. Tiene más de 100 cursos, yo creo que ya son más de 100 porque esto fue hace unos meses en la Cineteca Nacional, este, y es una de sus pasiones, de Carla. Pues ya saben ustedes el mecanismo, la dinámica del Cineclub. Presenta nuestro invitado primero, después en un segundo momento vienen los comentarios, preguntas. Lo hacemos a través de pedir la palabra a través del chat y esto es en el tercer momento que nosotros podemos participar, estar de acuerdo, desacuerdo o aportar cosas nuevas. Pues sin más, dejamos a Carla, pues muy bienvenida y te Gracias. escuchamos, Carla. Gracias. Yo quería preguntarte cómo encontraste la película. Eh, pues me cayó del cielo. Mm. Del No, infierno, más bien. sí, me pasó un amigo que se dedica a vender películas. Ok. Bueno, pues empiezo. Muchas gracias por haberme invitado, Alberto. Siempre es un gusto estar aquí. Gracias a todos por los que están aquí. Bueno, en diciembre de 2019, en la ciudad de China, de Wuhan, se reportaron los primeros casos identificados como SARS-CoV-19. Era una especie de neumonía desconocida y la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de importancia internacional el 30 de enero de 2020. Reconoció que era una pandemia el 11 de marzo de 2020, cuando informó de 4,291 muertos y 118,000 casos en 114 países, hasta el 21 de enero de 2022 se han contabilizado más de 343 millones de casos.
en 258 países y territorios y 5.5 millones de fallecidos para enero de 22. Se han destacado 4.500 millones de personas vacunadas, por lo menos con la primera dosis. Y la Organización Mundial de la Salud dice que al menos 10% de la población mundial ya se ha contagiado de esta enfermedad. Cerca de 780 millones de personas. Los efectos que ha producido el coronavirus en todos los países son de enorme gravedad, desde los puntos de vista clínicos, económicos y sociales. Ante esto, el personal de salud sanitario ha dado su vida en algunos casos, en muchos casos de una manera literal, para intentar salvar la vida de los demás. Y yo me pregunto, ¿cómo se crea esta pandemia? Si nos vamos al lado de los conspiranoicos que dicen que es un bicho creado, o era porque ya el planeta no aguantaba más nuestro desorden y nuestra suciedad. La transmisión de murciélagos o pangolines, al menos, tendría que haber sido desde hace muchos años que se contagiaron estos animalitos y que el virus fue mutando hasta poder llegar a los seres humanos. De otra manera no hubiera podido ser directamente por un murciélago ni un pangolín. Bueno, voy a empezar a hablar de la película. La noche 1, conocemos a unos amigos que se juntan en el Zoom cada noche a platicar de su día, de tonterías, de sus actividades, de lo poco o mucho que pueden realizar, de la relación de pareja o lo que sea, ¿no? Y nos presentan a Laura, que es una rubita, muy linda, que está muy sola. Ella vive sola en una casa grande y ella misma se presenta como una víctima. Ella dice, yo soy la más sola de todos. Y nos cuenta que ha soñado, que está durmiendo mal porque ha soñado que tiene una aparición cuando está dormida y que es ella observándose dormir. El grupo la escucha, se ponen nerviosos y su amiga Lucrecia la apoya. Ella habla de esto y a mí me pone nerviosa el espejo que está detrás de ella porque está como reflejando algo que sé que se va a desarrollar ahí, ¿no? Al día siguiente, Julio, su jefe la regaña porque va tarde y ella está como nerviosa diciendo, sí, bueno, encontré esto. Y la edición de la película es muy buena. Quiere decir que los cortes entre escenas son muy buenos. Ella sale a la terraza, hace yoga, dice que es para conectar con la tierra. Ella cocina y nos enseña que está cocinando, toca la guitarra, se está grabando a sí misma. Noche 2. Están perdiendo el tiempo platicando con amigos y yo pienso que a mí me hubiera gustado tener un grupo así de amigos, que nos juntáramos nada más a hablar. De pronto la pantalla se empieza a pixelear y en el espejo ella aparece 2 segundos de una manera lateral, como escondiéndose. Habla al 911
y nos dan la fecha que es el 8 de junio de 2020 a las 2:27 a.m. Ella la etiqueta como una presencia demoníaca y al día siguiente habla con su mamá, que parece que es una relación muy distante. Le dice la mamá, ¿te miraste al espejo? Y ella la corta. Se graba frente al espejo y su amigo hace una edición de lo que grabó de la conversación de la noche anterior y se ve claramente que es ella. Noche 3. Se vuelve a sentar en el mismo lugar y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no se sienta para tapar su propio reflejo? Yo me pregunto qué haría yo. Estoy más vulnerable si estoy tapando el espejo o no. Y el grupete insiste en hablar del asunto. Y yo me empiezo a preguntar si lo están haciendo por bondad o si lo están haciendo como proyectándole algo a ella. Se va la luz y ella dice, veo cosas, escucho cosas. ¿Es acaso que se está desarrollando una esquizofrenia? Me pregunto yo. Es muy interesante que en el momento que se va la luz, es un momento de mucha tensión y la cámara refleja las caras de cada uno de los amigos. Ellos son testigos impotentes, todos somos testigos impotentes, yo soy un testigo impotente. Vamos caminando con ella con una vela y vemos una figura terrible, arácnida, deforme en el closet, con ojos rojos. Al día siguiente, por recomendación de una de las amigas, aparece un hombre licenciado, estudioso de mitología y ocultismo. Ella dice, estoy dividida, estoy sola conmigo misma. Ella parece ir caminando por el camino correcto. Realiza que su parte oscura y él le dice que igual que en el mundo espiritual es como un periférico donde van y vienen energías y que hay algunas energías que se quedan y se materializan. Él le aconseja enfrentar al demonio. Y yo creo que se equivoca, porque no necesita enfrentarlo, necesita integrarlo. Le explica que los espejos son portales, o sea, puertas entre un mundo y otro, y que hay que dejarlo entrar. Sabemos que ella está en casa de sus abuelos y que ella se siente en refugio, ella se siente contenida en ese lugar. Y se da cuenta que esto la va a seguir donde quiera que vaya. Y que entonces viene la guerra, declara la guerra. En la noche los amigos confiesan medio por ella. Y yo no entiendo por qué no va alguno a acompañarla. ¿Qué clase de amigos? Ella pone diferentes cámaras por toda su casa para sentirse por consejo del maestro y vemos que hay cosas que se mueven al estilo poltergeist y ella se enoja y enfrenta al demonio y al día siguiente tiene moretones en su cuerpo y que los demonios buscan corromper lo bueno y lo puro.
Y yo me pregunto si esto es cierto. Yo me pregunto por qué no llaman un sacerdote. Si es una presencia demoníaca, ¿por qué no llaman un sacerdote? Eh, Él le aconseja que limpie la casa, que dibuje cosas en los espejos, que llene de luz la casa. Y esa noche ella está decidida a enfrentar este demonio. Y habla con sus amigos, habla con su mamá y se despide de todos. La mamá le dice, bueno, cuando estés lista me contás, y le reafirma que son fuertes, ¿no? Pareciera ser que ella está muy sola, realmente muy sola. Eh, en la noche 5 se va la luz, otra vez aparece ya con una vela y entonces nos sentimos como en la película de la bruja de Blair. Y me acordé de mis enseñanzas budistas donde dicen que los demonios, cuando nosotros nos muramos, los demonios que nos vamos a enfrentar en el punto de la muerte, hay uno que va a poner unas piedras negras y blancas por nuestras acciones positivas o negativas, y que de eso depende a qué reino vamos a ir. Pero mucha de la preparación esta del budismo dice que todo es una creación de uno, que cuando vas caminando y hay una lluvia de sangre, por ejemplo, estamos en el bardo de la muerte, pues que es una creación nuestra, que no nos asustemos, que sigamos caminando, que si nos encontramos con un demonio no hagamos caso, que sigamos, porque todo es una creación de nosotros. Este, así que el terapeuta está aquí en la guerra con el demonio, el terapeuta está leyendo una frase en latín, el demonio escribe Amón en el espejo, el terapeuta explota, vemos así como una chispa de sangre, unas chispas de sangre en la pantalla, ella le dice, esta es mi casa, esta es mi vida, te vas, ¿no? Y el espejo se rompe y pareciera haber una especie de paz, pero no, vemos que el demonio la agarra por los hombros, la sube y la avienta. Nos enseña la cámara que ella está teniendo con su teléfono que pareciera estar muerta. Aparece una voz en off que nos dice que hay energías que se cuelan desde el lado hacia el lado físico y acaba la película con testimonios de todo el mundo. Esto es un fenómeno que se desarrolla, según el autor, en todo el mundo. El símbolo del espejo, aquí analizando ya la película, el símbolo del espejo es un símbolo muy especial porque se usa, por supuesto, para hacer magia. Y por otro lado, nos deja ver quiénes somos, pero nos vemos al revés. Nuestra parte izquierda sale a la derecha y nuestra parte de derecha sale a la izquierda. Y yo veo que en este caso es al revés porque ella, que es un ser tan angelical, porque se ve como muy angelical, pues el espejo le está reflejando esta parte oscura de ella. El espejo es un símbolo de conocimiento, de verdad y de claridad. En la mística cristiana es un símbolo de la morada de Dios. Y en el budismo es la esencia del Buda, porque los espejos nos reflejan las situaciones, nos reflejan a nosotros mismos, pero nunca se queda con nada. El espejo no se queda con nada. Nuestra mente debería de ser como un espejo, dicen los budistas. Y bueno, vemos que los ojos del aura, que son el reflejo del alma, en este sentido como un espejo, realmente
la actuación de la chica es muy buena porque nos refleja en su mirada todo lo que ella está sintiendo. Para algunos pueblos del África Negra, el espejo se usa para prácticas mágicas y para en la brujería en Occidente, ¿no? ¿Quién es Amón? Amón, en este concepto, es el marqués del infierno, así se llama. Comanda 40 legiones de demonios y ve el pasado y el futuro. Eh, es uno de los tres importantes al servicio de Satanás y es el dios de la riqueza, pero también de la avaricia. Vigila a aquellos que han hecho un pacto con el diablo para que no se vayan a romper el pacto. Y a veces es su nombre con cabeza de búho o con cabeza de lobo y cola de serpiente. También parece ser que este Amón es creado por el rencor del pueblo judío en contra del imperio egipcio, porque Amón era un dios egipcio. Amón también es para los cartagineses, su nombre significa aquel que induce a la ira y al asesinato. Cuando estamos en la pandemia, cuando estamos en nuestra casa, estamos mostrando parte de nuestra intimidad. Es diferente cuando salimos a ver a nuestros amigos y dejamos nuestras cosas en casa. Aquí estamos mostrando parte de nuestra intimidad. ¿Cómo es nuestra casa? ¿Está arreglada? ¿Está desarreglada? ¿No? Yo tengo un amigo que lo tengo viendo en Zoom hace muchos años. Tiene un libro ahí tirado que un día le voy a preguntar, ¿por qué no lo levantas? ¿No? Nos, con la pandemia también nos ha tocado la imposibilidad de cambiar, ¿no? O sea, ahorita ya está mucho más relajado, pero vamos a ponernos en el 2020 cuando estaban los encierros muy fuertes. Nos pone la imposibilidad de cambiar, por ejemplo, irse a casa de alguien, como los amigos tampoco la querían recibir porque sentían que era una presencia demoníaca o tampoco querían acompañarla porque pues qué chucho encontrarte con un demonio si no le debes ni la temes, ¿no? En fin, por ejemplo, la inacción que genera no dormir. Por ejemplo, cuando hacíamos nuestra vida cotidiana, te subes al coche, vas a no sé dónde, regresas, eso te va cansando. En cambio, en la pandemia, pues, nos quedamos con nuestra energía, aunque hagamos ejercicio, nos quedamos con esta energía centrada y eso hace que no podamos dormir, ¿no? Eh, Ahora, hay dos tipos de desdoblamiento. El desdoblamiento negativo de ella tiene que ver con lo demoníaco, con su parte oscura, o los desdoblamientos positivos como los chamanes, ¿no? En el diccionario de parapsicología de Bonin nos habla de que el desdoblamiento es de una personalidad secundaria, es una personalidad que está sometida. Puede ser una defensa contra los espíritus malignos, como en el caso de los chamanes, o en el psicoanálisis la defensa es una operación que recubre al yo, ¿no? Y que entonces el desdoblamiento son estas defensas inconscientes que tienen que surgir para cuando es demasiada la presión interior, ¿no? El desdoblamiento o la represión tiene que ver con un equilibrio, la búsqueda de un equilibrio interior. También es contra los propios deseos y sentimientos que se sienten como amenazadores, como pues todos sabemos, o prohibidos. La defensa también es un acontecimiento paranormal como un efecto de mecanismo de defensa que aparece por una especie de explosión psíquica, que es lo que le pasa a Laura. O sea, está tan contenida que de pronto su inconsciente genera otro yo, porque claramente es otro yo, no es nada más un demonio, es otro yo.
Yo me pregunto, ¿qué es lo que no se atreve a pedir? ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué genera todo esto? ¿Qué es lo que está reprimiendo? ¿Por qué no se atreve a pedir ayuda, apoyo? ¿Por qué tiene que llamar la atención? Es como el ser que se enferma para llamar la atención. Pues yo siento que en este caso Laura también está intentando llamar la atención porque ¿qué no pide? Eh, Pareciera ser que entonces es una proyección de la esfera sexual que genera fenómenos fantasmales. Todo esto se lo estoy diciendo del diccionario de parapsicología. Donde estos fantasmas intentan desahogar tendencias agresivas como en el poltergeist, ¿no? Porque es una supresión de impulsos que no se llegan a ser conscientes. Y estos impulsos consiguen objetivarse fuera del individuo de una manera psicocinética con obsesiones y deseos sexuales que no se admiten, ¿no? Que ese es el fenómeno poltergeist, que son fenómenos que van y se ponen en las cosas que se mueven. Hay tres maneras. El primero es ruidos, ¿no? De los poltergeist. El segundo son fenómenos que parecen ser de alguna manera humorísticos, tienen como un humor primitivo, y los terceros pues son ya las presencias estas que vemos que se ponen agresivas, que vuelan los cuchillos y que no. Según decía Paracelso, los poltergeist son fantasmas que son personas que murieron de una manera violenta y quieren quedarse para hacer más amplia su existencia en el planeta. Bueno, se sabe que los poltergeist evolucionan y sus manifestaciones aparecen días o unos cuantos meses. Pero ahora sabemos también que según la psicología son fenómenos que tienden a ser de origen humano, que es una personalidad irritable, frustrada, reprimida o de tendencias agresivas. ¿Por qué Laura está negando y rechazando esas atribuciones personales? ¿Por qué está tan sola? ¿Por qué está en casa de la abuela y está tan sola? Estos seres que se crean se llaman incubos o sucubos, que son los demonios que se generan al dormir y que cohabitaban en la Edad Media con las personas que estaban dormidas. Bueno, los demonios son creaciones de la ambivalencia del cristianismo, por supuesto, por toda la represión que hace de nuestra sexualidad y de nuestra sensualidad. Y de nuestra agresión. No puedes ser malo, no puedes ser agresivo, no puedes ir por lo que quieres, tienes que aceptar lo que Dios dice. Incluso esto lo vemos porque Laura se encuentra el rosario de su abuelita. Y el diccionario dice que una manera de sanar esto es como invocar a la deidad para integrarla y ejercer un efecto de control en el sí mismo. No como esta fuerza tan poderosa que genera otro ser, que es un ser que asusta, que es un ser que se manifiesta, que se manifiesta de una manera descontrolada. Como sabemos, la represión es un mecanismo de defensa muy elemental y que es como meter las cosas en el inconsciente y determinan, por ejemplo, nuestros sueños, que hay gente que no sueña y por qué, o que no recuerda sus sueños. ¿Por qué? Porque parece que estos sueños son muy violentos o muy sexuales. Eso es lo que dicen los estudios. Freud decía que el diablo era
personificación de las fuerzas instintivas reprimidas, inconscientes. Así que esto es lo que sabemos en el otro diccionario de parapsicología de Morell y Moral. Bueno, entonces, para terminar, sabemos que la pandemia modificó la vida y también al arte. Yo he visto varias propuestas de cine y de teatro que tienen como herramienta el Zoom y la pandemia ha desafiado la creatividad de los diferentes autores y creadores. La película se dio el lanzamiento en la 21 edición de el cine fantástico de Latinoamérica en Buenos Aires, el Buenos Aires Rojo Sangre, así se llama el festival. Max Coronel, que es el director de la película, nos explica que la película se hizo toda en Zoom, cada uno de los muchachos actuaron en su teléfono y se grabaron. Y él luego conjuncionó todas estas imágenes de una manera, pues la verdad, muy acertada. Sabemos que muchos de los elementos de esta película están en la película esta que se llama Actividad Paranormal y La Bruja de Blair, como les dije, pero que fue un exitazo La Bruja de Blair porque se hizo con $10,000 y ganó $10 millones, o $100 millones, una cosa así. El director estudió fotografía en el Centro Argentino Fotográfico y estudió técnicas de dirección de cine y televisión. Luego se interesó por el montaje y la edición. Por eso el montaje es cómo integramos las imágenes y la edición es cómo cortamos y cómo hacemos un relato entendible, ¿no? Y bueno, hay películas que no se entienden, pero esto es la edición y el montaje, y él estudió esto, y por eso es tan buena la película, el montaje de la película es tan bueno, la verdad. Y ahora está trabajando haciendo una serie de un cómic argentino que se llama Capitán Barato, y y en esta película es director, guionista, productor y montajista de esta película. Pues muchas gracias, fue realmente una experiencia muy interesante, y muy buena, me gustó la película. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, muy interesante tu comentario. Sí, la película es muy curiosa, yo creo que tiene cosas muy originales, de repente parece que se puede ir más hacia lo psicológico, pero de repente se va hacia toda la cuestión parapsicológica, la cuestión demoníaca, ¿no? Eh, entonces ya ahí la pregunta es si lo podemos analizar desde el psicoanálisis o desde lo psicológico, ¿no? Si se está yendo a ese terreno que podríamos pensarlo más desde la ficción, pero yo creo que una y otra tienen mucho que ver, ¿no? Eh, es muy interesante también esto de porque de alguna manera pues estamos pasando por lo mismo, ¿no? Nosotros mismos nos estamos comunicando en el club, ¿no? A base de los encuentros a través de Zoom, ¿no? Que es justamente esto que decías de platicar con los amigos. Entonces yo creo que los sábados es un poco lo que hacemos. Y sucede que entonces como si nosotros también fuéramos parte de ese grupo que está ahí con ellos, porque siempre los vemos mirando de frente, es decir, ellos aparecen todo el tiempo rompiendo la cuarta pared, se están dirigiendo directamente hacia nosotros, desde pues los gentes que dirigen cine y actuación, pues siempre aconsejan que es un error, ¿no? Que mirar a la cámara, ¿no? Hay que actuar de la manera más natural y no hacer notar que hay una cámara que está ahí, ¿no?
pero ese implica un poco en el que nos podamos identificar, ¿no? El poner incluso también ese espejo atrás, ¿no? Este, eh, estos fenómenos que luego aparecen también cuando la imagen falla y se pixelea y pasan esas cosas, ¿no? Eh, Hay algo pues, eh, en algún momento dado en la película sí despierta cierto miedo, Sí, ¿no? claro. ¿No? Sí, está realmente muy bien logrado el misterio y el miedo. Exacto, nos logra meter en ese ambiente. Yo les iba a decir antes de que vieran la película que no la vieran de noche o que no la vieran solos. Pero despierta como esos temores que están ahí, todos los seres humanos, incluso yo creo que hasta en los ateos, ¿no? Muchos psicoanalistas incluso, que se dicen ateos gracias a Dios, pues Sí, también pueden experimentar esos miedos, ¿no? Eh, en fin, pues es una película, bueno, algo que a mí me parece interesante como para que puede servirnos para discutir, es como en algún momento dado el parapsicólogo o el demonólogo, en algún momento dado hace la comparación diciendo que los demonios son como los virus. Podríamos también decir lo contrario, que los virus son como demonios. ay, sí, Tienen, exacto. tienen esa cosa amenazante y a la vez también son invisibles, ¿no? Ujú, Están, claro. nos atacan, no los podemos ver, Ajá. nos invaden, cuando menos que nos protejamos, ¿no? Haciendo, no con agua bendita, pero sí con gel antibacterial. Entonces tratamos de hacer todo para Ay, protegernos, qué pero esos bueno. demonios aparecen ahí. El final de Eso la película me parece muy bueno, es sí, un cierre excelente porque ahí lo que podemos ver esas otras pandemias, ¿no? Estas claro. gentes que pues siempre queda abierta las dos posibilidades, ¿no? O se les apareció el famoso Amón, se les tuvieron una ruptura psíquica, este, pues que los psicotizó, ¿no? Al parecer el personaje muere, ¿no? Eh, Otro detalle importante, como que vuelve, a no sé, poder conectarlo con una beta psicológica que podríamos pensar, hay una cuestión ahí transgeneracional de un conflicto psíquico, que es el famoso rosario que encuentra debajo de la cama, es decir, por algo ahí tenía la abuela a la mano el rosario, ¿no? Y Eso está bueno también. ya tenía sus guerras desde antes, Claro, a lo la mejor familia, sí. Claro. ¿sí? Eh, la gente que vive sola, ¿no? Además, yo creo que pues, en ciertos momentos también aparecen ese tipo de miedos, ¿no? En fin, bueno, creo que ya hay gente que quiere comenzar a participar. Germán, bienvenido, tienes la Muchas palabra. gracias, muy buenas noches a todos. Carla, muy bien, cara. Yo la mera verdad no había oído nada ni escuchado nada de lo que iba a presentar Carla y me pareció muy interesante. Bueno, primero, al final de la plática, nos dijiste que el director ha estado participando en el cine fantástico, ¿no? Ujú. Entonces, un poco pensando en la literatura y en el cine fantástico, ¿no? Me pongo a pensar que lo fantástico, lo verdaderamente fantástico, dicen los especialistas, aparece en la cultura occidental y en el mundo en general, aparece con el racionalismo. O sea, que antes del racionalismo del siglo XVIII no hay verdaderamente literatura fantástica ni género fantástico porque más bien existe la fantasía,
¿Qué quiere decir? Que la gente anterior al siglo XVII, al siglo XVIII, europeo y a su colonialismo cultural, veía como normal, ¿no? Normal el flujo y el intercambio entre las realidades invisibles, el mundo invisible que está atrás de las cosas de afuera y el mundo invisible que está dentro de nosotros, ¿no? Y el mundo exterior, ¿no? El mundo exterior, el mundo sensorial, el mundo concreto, el mundo físico, ¿no? O sea, en las mil y una noches o en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, esto de los sueños, ¿no? En toda la literatura los sueños son totalmente reales, ¿no? O sea, en la Biblia, si el faraón o el rey o Ciro, el Herodoto, ¿no? Sueña algo, pues es interpretado porque evidentemente hay una conexión con lo real, ¿no? Se ve que la realidad tiene dos lados, ¿no? La realidad no es nada más el mundo de afuera, sino que el mundo de adentro es tan real como el de afuera y están en conexión, ¿no? En cambio, cuando aparece lo fantástico, aparece en un mundo materialista, en un mundo que cree que eso de adentro, este mundo de adentro, son más bien, pues, medio ilusiones o incluso paparruchas, ¿no? Cosas, supersticiones que un día van a desaparecer y que la mera verdad es que lo real es verdaderamente lo de afuera, ¿no? Y entonces lo fantástico es como una grieta, ¿no? Que sigue dándonos ruido, nos sigue metiéndonos ruido, aunque seamos, como dijiste ahorita, Alberto, aunque seamos muy racionalistas, de repente algo sentimos que hay una grieta, una ruptura en el orden de la realidad material, física, sensorial que creemos que es muy sólida y que es muy verdadera, y de repente hay una ruptura, ¿no? Eh, 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 Ligo un poco también esto de el encierro, el estar adentro, lo que dijiste, Carla, de que estamos dentro de nuestras casas y nuestras casas de alguna manera son un poco más nuestro interior, ¿no? Son más nuestro interior, es donde los objetos como los detectives van a la casa de alguien que le pasó algo y para entender quién es, pues ven el orden de la casa, los objetos, los cuadros, qué tiene, la ropa, para ver quién es esa persona, ¿no? Y en cambio, el mundo de afuera, pues es el mundo de todos, ¿no? Este es el mundo nuestro. Entonces, la pandemia, de alguna manera, yo ligo en la película maravillosamente, nos ha como desequilibrado, ¿no? Ha generado, eso es lo que se me hace importante de la película, ha generado como una especie de desequilibrio entre la realidad afuera, comunitaria, que comprobábamos y confrontábamos con los demás, ¿no? Y tú estás viendo al coche y al camión, pues sí, yo también estoy viendo al camión, estás viendo que llueve, pues sí llueve, estás viendo que hay una manifestación en Insurgentes, pues sí, yo también la estoy viendo, ¿no? En cambio, cuando estamos encerrados en nuestra casa y más cuando estamos solos, como el caso de esta chica, estamos solos, pues en ese momento empezamos a perder el parámetro de referencia de la comprobación con los demás, ¿no? Con los demás que estamos viendo allá afuera, con los demás y que certificamos que no estamos locos o que es nuestra ilusión o que se nos olvidó o que a lo mejor lo imaginamos, ¿no? Entonces, el hecho de estar tan encerrados en la pandemia y un poco la película, al mostrarnos a través del Zoom todo lo que está pasando, nos sentimos increíblemente más participativos, diríamos, de ese mundo que, pues, como ahorita estás diciendo tú, y como dice Alberto, pues es un mundo que no sabemos bien, como en lo fantástico, si a lo mejor de veras hay algo de eso, como los parapsicólogos querían, pues, reconocer que a lo mejor hay algo de eso, o todo es más bien psicológico y psíquico, son proyecciones medio psíquicas, o realmente existe algo que de veras puede salir del mundo invisible, de los demonios, etcétera. Pero la película es muy eficaz en eso, como decía Alberto, pues sí, a veces decimos, hijo, no, mejor no la voy a ver porque si no salgo de mi cuarto y me voy a empezar a asustar, ¿qué es lo que está pasando? Se me hizo muy, muy interesante este juego del interior de la casa, el exterior y nuestro encierro, ¿no? Que hay como un desequilibrio. Muchas gracias, súper buenas ideas que nos generaste de la película. Gracias. Gracias.
Gracias, sí, no dudo de que algunos de ustedes, después de ver la película, si, se les ocurrió cubrir algún espejo que tendrían por ahí cerca. Que los espejos siempre tienen esta cosa Sí, son mágicos. inquietante, ¿no? Sí, Hay gente que no puede dejarse de ver al espejo, pero hay gente que no se puede ver al espejo. Este, eh, así es. recuerda como esta cuestión de Dorian Gray, ¿no? El retrato de Dorian Gray, ¿no? Y tiene esa cosa también de portal, ¿no? Que habla ahí, ¿no? Entonces, por un lado están los demonios afuera, ¿no? Es esta idea de la guerra, ¿no? Es decir, cómo la pandemia nos pone de alguna manera en situación de guerra, ¿no? Tener que casi hacer un plan de salida, ¿no? Especialmente yo creo que fue la primera ola, ¿no? Que no había Sí. vacunas, ya después la gente se ha confiado y bueno, ya están más protegidos y ya si te da, pues lo más probable es que no te mueras, ¿no? Pero al principio Sí, el 2020 fue terrible. fue terrible, ¿no? Y hay gente que lo vivió con un terror psicológico tremendo, ¿no? Que pues no se atrincheraron y de todas maneras los demonios estaban Claro. afuera y estaban adentro, ¿no? Este, Claro, porque incluso el no recibir gente es partir de que el otro trae el demonio adentro sí, y te sí, va a no, además, contagiar. ¿qué tal si es de otro partido político al mío, ¿no? Imagínate, eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Sí. Este, entonces, sí, eh, y uno lo ve, incluso los que trabajamos con pacientes, ¿no? Unos realmente en un estado de mucho pánico, ¿no? Incluso algunas gentes que tuvieron que ir a clínicas psiquiátricas y otros pues lo tomaron tranquilo. Yo creo que el hecho de estar hablando con alguien, ¿no? Como decías, incluso las sesiones virtuales también han servido mucho, ¿no? Claro, Para acompañar y para acompañarse también. A claro. Y ver, creo que lo que decía Germán sobre el equilibrio es muy cierto. O sea, como decía Germán, en la pandemia se rompe el equilibrio y igual en el racionalismo también se rompe un equilibrio y entonces surgen cosas, ¿no? Como decía, este, surge la fantasía, la literatura de fantasmas y en fin, ¿no? y Sí. ese anhelo, ¿no? A ver cuándo regresamos a la normalidad, ¿no? Esa normalidad que por otro lado, pues también podríamos criticar, ¿no? Ay, sí, pues sí. Bueno, está Scarlett García, Sí. Hola, buenas adelante. noches. Buenas Hola. noches. Pues nada más unas cosas muy puntuales, ¿no? Que se me hizo curioso por ahí. Esto que le dice la mamá, ¿no? Al final, que recuerde una cosa, que ella siempre le hace frente a todo, ¿no? Y se me hizo muy curioso porque creo que, no sé si caché bien por ahí las escenas, pero según yo, cuando pasan estos efectos, ¿no? De que se aparece como el demonio, es Ujú. cuando justo ella le está dando la espalda a los espejos. Entonces se me hace ahí como algo interesante como para cuestionar, ¿no? En ese sentido de hacerle frente al espejo o algo de sí mismo, ¿no? De sí misma. Pensando también en el concepto pues de lo ominoso, ¿no? Sí, Que habla Freud, que me parece que surge mucho, ¿no? En toda la trama de la película, esto de, yo no podía dejar de pensar en lo ominoso, que resulta pues muy o como horripilante en ese sentido, ¿no? Y luego, no sé, me hizo acordarme también de este juego de palabras que hacen ahora, ¿no? Con la variante del COVID, del Omicron, con este libro del Necronomicon, ¿no? Que no sé si por ahí lo conocen o lo ubican, que es justamente un libro que es como una recopilación de demonios, ¿no? Y que habla un poco de cómo invocarlos y demás. Sí, que hace esta relación por ahí el director, ¿no? Del virus.
que ahorita lo hablaban también, que decían que era muy demoníaco. Y también me hizo pensar en el tipo este que la acompaña, ¿no? Que la va como guiando. Me hizo pensar un poco en el dispositivo del acompañamiento terapéutico, ¿no? Por ahí me parece que un poco él como de acompañante, ¿no? Que bueno, que además funciona mucho como en los casos también de psicosis. Entonces, por ahí dejo así como abierto eso porque no solo pude como pensar en eso, pero sí, es mi aportación hoy. Gracias. Gracias, Scarlett. Pues sí, un fracaso terrible, ¿no? El del acompañante. Digo, acabó muerto él y, y ella también se murió, ¿no? Aunque dicen, porque eso también lo averigüé, que en los encuentros con los demonios, está incluso basado en un caso donde el demonio salía y la muchacha la aventaba el demonio y ella se quedaba como así, con los ojos abiertos, fría, parecía que había muerto, pero no. Yo creo que también está inspirado en eso la película. Ahora que hablas los demonios, bueno, desde el psicoanálisis, Freud tiene ese texto que es interesante, una neurosis demoníaca del siglo XVII, donde Freud analiza pues unos escritos encontrados en un monasterio ahí en Austria, este, donde se practica una serie de exorcismos a un hombre que empezó a tener apariciones demoníacas y que además era pintor, entonces pintaba las apariciones del diablo. Y es interesante porque pues, lo comparte, ¿no? Cómo veía él lo que los demás no veían, aunque en aquel momento pues también se daban situaciones donde todos empezaban a ver al mismo demonio, eran posesiones colectivas, Ajá, histerias colectivas. como un tipo de alucinación colectiva, y en aquellos tiempos no había psicoanalistas, había exorcistas. Y entonces, pues, bueno, le practicaban exorcismos, el exorcista también veía el demonio, ¿no? Y era la forma de llevar a una liberación, ¿no? Después de eso, pues bueno, ya con el racionalismo, como decía Germán, la psiquiatría, el psicoanálisis, pues ya se piensa más bien como una cuestión de tipo psicológica, el inconsciente. Freud en ese texto decía que el diablo es el padre, ¿no? Porque además empezó todo su delirio justo después de la muerte del padre, entonces era como un duelo que no podía llevar a cabo, ¿no? Se le apareció para hacer un pacto con él, ¿no? Para que siguiera siendo su hijo, esa era la propuesta del pacto, ¿no? Qué interesante. Sí, se los recomiendo, es un texto interesante. ¿Cómo se llama? Es una neurosis demoníaca del siglo XVII. Wow. Y bueno, hace algunos años, les comentaba la otra vez, organicé un simposio acá en México que se llamó Infierno y invité a François Dabuan, invité a un exorcista francés, el padre Maurice Belot, autorizado por el Vaticano, ¿no? Que le llevaban de la clínica Santán los pacientes que se sentían poseídos, ¿no? De distintas nacionalidades, muchos africanos, ¿no? Entonces no querían hablar con los psiquiatras ni con los psicoanalistas, querían ir a que les hicieran el exorcismo. Y este padre que no creía en el diablo, él decía, no existe el diablo, existen los pequeños diablos. Tu suegra, tu mamá, tus hermanas, ¿no? Estas envidias, son celos. Y entonces no les hacía el exorcismo y rezaba con ellas y después les recomendaba un terapeuta, ¿no? Entonces, bueno, organicé ese encuentro. Hay otros tipos de exorcistas que sí creen en la presencia demoníaca y hacen todo el ritual, ¿no? Entonces la persona que se siente poseída entra en esa misma conexión y pues empieza a revolcar por el suelo y como la película del exorcista, ¿no? Esto lo digo porque pues el personaje el parapsicólogo, justo actúa para todavía
alterar más la tranquilidad de la chica, ¿no? Claro, y del demonio. Sí, Claro, y lo que sí, en decías ese, sobre la fuerza femenina, pues que me parece también un fallo, ¿no? O sea, acuérdate que somos fuertes, pues no, ella no contaba, sí. Sí, muy entonces triste. digo, es un error, si lo hubiéramos pensado como un acompañante, su presencia, pues obviamente que es un error, en lugar en primer lugar, sacarla de ahí, ¿no? Claro, Este, pues, pero no tratar de enfrentar a eso que la aterrorizaba, ¿no? Que además, claro, pues tiene la reputación ese demonio de ser de los más feroces, ¿no? sí, Entonces ya desde ahí ella tiene un problema, pues sí, podemos pensar un quiebre psicótico, ¿no? Pero mal acompañada, ¿no? No está siendo protegida realmente, ¿no? exacto, por nadie, ni siquiera la madre, ni los amigos, nadie la protege, Sí, ni el uno, guía el que la acompañaba, que lo dejó allá en el infierno. sí, uno tiende a pensar que muchas veces en esos lugares algo pasó, ¿no? Ujú. A veces se queda pues como una cierta vibra, ¿no? Lo que decía Paracelso, gente que se muere de una manera violenta e intenta Mágica, quedarse. sí. Entonces hay algo ahí que no está elaborado, pero sí, para psicólogo, pues creo que no fue la mejor recomendación, ¿no? De hecho, pues nosotros al estar identificados con el personaje, pues al principio, pues lo que queríamos es que se vaya. ¿Por qué no se va? Decías tú, ¿no? Ujú. ¿Qué hace que se quede ahí, ¿no? Bueno, no hubiera habido película, ¿no? Eso es de seguro. Pero se hubiera salvado. Sí, en efecto, porque ella intenta salir, ya que está en la pelea con el demonio, ella intenta salir y el demonio no la deja, ¿no? Pues ya no, era un poco Ya era tarde. muy tarde, claro. Ujú. Bueno, está en la lista Josefina. Adelante. Gracias, Alberto. Bueno, primero, Carla, muchas gracias. Muy, muy interesante tu exposición, muy Muchas gracias. mucho. Bueno, para mí la incógnita es qué se propone el director en esta película. O sea, me inquieta un poco porque es un poco como, sí, el terror psicológico versus el terror paranormal, porque efectivamente el propósito es crear esta tensión y este miedo. Si hubiera sido nada más plantearlo desde el punto de vista psicológico, probablemente no tendría, ¿no?, todos estos efectos que sí llevan a alterar y a crear una atmósfera terrorífica. Entonces, me surge la pregunta de que cuando ella no ve la presencia esta que se refleja en el espejo, ¿no? La ven los amigos. Y eso me inquieta, no entiendo, a menos que se trate, como dice Alberto, de una alucinación colectiva, ¿no? Pero, pero esa es la pregunta que yo pondría, ¿no? Sí, es interesante lo que dices porque al principio ella dice que sueña con una presencia y que en Duermevela se despierta y ve que es ella, ¿no? Y es una presencia que la está observando. Pero en efecto, la primera vez no la ven, no, o sea, no la ve ella, la ven los demás, aunque ella siente algo como un movimiento en la silla, no sé si te acuerdas, que es como, primero empieza a sentir como que hay una presencia en la puerta y entonces se alarma y en eso, la silla se mueve, claro que es ella, pero teóricamente la silla se mueve y entonces la presencia aparece en el espejo. Y es Cierto, lo que yo te decía, si no es una proyección de los amigos, era lo que yo comentaba, ¿no? claro, Sí, claro. uno puede pensar que el que vio primero algo fue el que alucinó, ¿no? Ujú, Alguien alucinó o vio algo realmente, ¿no? Pero ujú. después todos entraron como en su gestión,
Ajá. pero el que lo ve en el otro lugar, ¿no? Lo ve en la casa de ella, entonces ahí donde está ella, ¿no? Sí, Le pasa su fantasma, ¿no? Su sí, demonio, su chamuco, ¿no? sí, claro. Y Ah. Te voy a mandar a los míos, Alberto. Y la escena donde ella cae muerta, pues es un Ujú, poco como, bueno, me recordó la última escena de aquella película basada en la espléndida novela de Henry James, de Otra Vuelta de Tuerca, que Sí. ujú, la era formidable, realmente era tan buena la novela como el libro, de verdad, digo, la película como la novela, eh, ujú, a donde el niño empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y cae muerto, un poco también como un exorcismo, como una ujú, liberación, ¿no? ujú. Sí, que Entonces, hay dos versiones cinematográficas, ¿no? no sé, yo solamente conozco la de Deborah Kerr, que me parece, La pasamos en el Cineclub, esa de Deborah Kerr, no me no sé diga, si la comentó Ana Fabre, no estoy seguro. Ujú. ah, Ahora, y luego la otra que se llama Otra Vuelta de Tuerca, Mm. ah, yo solamente vi la de Deborah Kerr, que era una, Los eh, Muertos se llama, creo, ¿no? estaba el guión lo hacía Truman Capote, era Mm, excelente, excelente. Así mm. es. Sí, 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 sí. La voy a buscar. No la he visto. The Innocent. Ah, una es con Nicole Kidman. Ok. No, con Deborah Kerr. No, esa es la primera, que a mí me parece muy superior. Sí, Y la otra se llama La Otra Vuelta de con Nicole Kidman. La sí. primera creo que es la que se llama Los Muertos, Ah, si no me equivoco. la voy a Germán, buscar. Germán, adelante Germán. Bueno, ahorita me ponía yo a pensar, bueno, primero en todo lo que decías de los espejos y lo que le interesó lo de los espejos, el asunto de los espejos, que siempre le pareció fascinante y llegó a decir Jorge Luis Borges que era como un tema como infinito, ¿no? Esto de lo de los espejos. Y lo que decía Carla de cómo el budismo dice que la mente refleja, la mente pues son un aparato ahí para representar, pero que la mente no se debería quedar, diríamos, Ujú, para ser limpio, no deberíamos guardar las imágenes, la mente guarda las imágenes, en cambio el espejo nada más las refleja y no guarda la imagen, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante esta metáfora. Y respecto a la conexión, que todos ustedes pues, lo saben muchísimo mejor que yo, de cómo siempre guardamos estructuras mágicas, ¿no? La trampa del racionalismo en el que creemos que podemos ser totalmente racionales, ¿no? O sea, que creemos que podemos ordenar el mundo de una manera totalmente racional y totalmente materialista, pero igual que tenemos cuerpo y no podemos deshacernos del cuerpo y ser nada más razón, igual que tenemos sensaciones y dolor, y el dolor nos afecta a nuestra psique, igual pues tenemos un pensamiento mágico ahí que siempre está, ¿no? Siempre está, no podemos nada más ser racionales, sino siempre está ahí una parte de nosotros mágica, ¿no? Yo cuento una anécdota que me sucedió cuando estábamos en Roma con un grupo de amigos, tuve la oportunidad de estar en Roma y todos nos acercamos a la fuente de Trevi y empezamos a tirar monedas para poder regresar a Roma, ¿no? Y entonces ujú. uno de los del grupo dijo, no sean tontos, hombre, ay, nada más están tirando el dinero ahí, qué cosa estúpida, aunque sea una moneda, y cómo son supersticiosos, hombre, ya superen, y nos puso una regañiza ahí que por qué estábamos tirando monedas, que eso era una tontería, nada más estábamos enriqueciendo allá a los niños que se robarían luego las monedas o al comune de Roma, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, conste, le dije, la tradición dice que si no avientas una moneda a la fuente de Trevi, nunca vas a regresar a Roma. Conste, le dije, está bien, está bien. Tú dices que es superstición, pero conste, ¿no? Y entonces él se rió así y se quedó ahí pensando. Entonces, de repente pasó un rato, compramos unos helados, nos quedamos viendo ahí la fuente y de repente yo vi que esta persona se iba caminando así lejos de nosotros al otro lado de la fuente Y tiró y la les dije a moneda. todos, pónganse a ver qué hace, a ver si de veras
y se volteó a vernos a nosotros y cuando vio que no lo estábamos viendo, o creyó que no lo estábamos viendo, todos estábamos de reojo, agarró su moneda y la aventó a la fuente. Y entonces ya todos le dijimos, ah, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues es que ya me presionaste mucho y dije, bueno, pues ¿qué más da? Ah, ¿verdad? Le dije. O sea, siempre tenemos ahí guardadito, aunque el pensamiento mágico, ¿no? Entonces, toda la película lo que nos mete también en esto, que cuando estamos solos, pues el pensamiento mágico y estas estructuras infantiles, antes de organizar bien la realidad mental, racional, pues están ahí y nos pueden hacer jugar muy malas pasadas, ¿no? A tal punto, pues que podemos realmente ver demonios y ver, yo recuerdo pues una vez también que vi una película, un documental acerca del castillo de Federico el Grande, Federico el Sabio de Sajonia, donde tuvo a Martín Lutero, ¿no? Y Martín Lutero estuvo ahí y todavía en la pared del cuarto de Lutero, donde estuvo Lutero, te enseñan la mancha de tinta de cuando se le apareció el diablo a Lutero, un diablo, y Lutero le aventó el tintero al diablo, ¿no? Y todavía te dicen que ahí está el tintero, ¿no? Entonces, diríamos, todas esas cosas que pues nos pueden hacer reír cuando somos muy racionalistas o etcétera, en el momento en el que nos quedamos solos, ¿no? Decía un editor español, a ver, yo reto a los más racionalistas a que lean Drácula de Bram Stoker en una casa retirada en el campo, sin luz, con una vela en una tormenta, ¿no? A ver si se atreven a leer Drácula en una tormenta con velas en una casa aislada solos y van a ver que no se van a atrever a leerla, ¿no? Porque por más racionalistas que sean, van a empezar a sentir que oyen ruidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el aislamiento en el que estamos y la soledad en la que está mucha gente, creo que es muy interesante, ¿no? Respecto a este equilibrio psíquico que nos dan los demás, ¿no? De alguna manera. Nada más eso quería comentar. Ahora, la anécdota de tu amigo, que es genial, también nos hace pensar el poder de la sugestión, ¿no? En este caso, el poder del contagio también. Tú lo acabaste induciendo a que gastara su moneda, ¿no? Sí, y bueno, este tema del mal y el maligno, las representaciones del demonio, ¿no? Que pues se puede pensar que pues, siempre han estado en el ser humano, desde las tribus, las primeras tribus, ¿no? Que al principio eran el mismo, el Dios y el diablo, ¿no? Que nos hacen pensar que incluso los mismos, los que se dicen ateos, ¿no? En algún lugar sí le tienen miedo todavía el diablo, y si le tienen miedo al diablo, pues también creen en algún Dios, ¿no? O que alguien podría plantear que está vivo es el diablo, ¿no? Dios ya nos dejó falta, pero no creo. De alguna manera aparece puesto, representado también en las cosas bellas, ¿no? Claro. Bueno, Carla, ¿quieres comentar? No, nada más era que sí, la sugestión, como planteó Josefina, como la sugestión de, pues, oye, ahí hay una presencia, ¿no? Igual, si no tiras la moneda, pues, pues no regresas a Roma, ¿no? Esta sugestión y el sentido de vulnerabilidad, porque yo me acuerdo una época que estaba enferma y pues me fui a hacer análisis de todo y seguía sintiéndome mal, ¿no? Y entonces me acuerdo que hasta fui con Olarte, el de Olarte Yacle y no sé qué, y me dijo, pues no tienes nada, ¿no? Me dijo, pues bueno, pues ponte a bailar lambada, era la época de la lambada. Y entonces un guatemalteco, yo he ido a Guatemala,
Y entonces un guatemalteco me habló y me dijo, oye, ¿sabes que allá son bien brujos? ¿Por qué no te vas a hacer una limpia? ¿No? Y entonces, pues yo fui, ¿no? Y era un brujo, que tú llevabas unos crisantemos y el brujo te pegaba aquí con los crisantemos y te sacaba la sal. Y yo me acuerdo que de pronto se abrió la puerta del closet y yo me vi en fondo, ¿no? Con los pelos así, porque pues no. Y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? No. Pero sí, en efecto, se me quitó la enfermedad. O sea, como decía mi suegra, yo no creo en las brujas, pero como existen. De que existen, existen. Bueno, Luis Moto, adelante. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, son algunas cosas. Empezaría por el final de la película, que es que el demonio es tu parte oscura de ti mismo, ¿no? Y es con lo que te vas a encontrar. Yo, queriéndolo ver optimista, diría que hay que entender que nuestros peores enemigos podemos ser nosotros mismos, ¿no? Así Entonces, es. quizás nuestros peores demonios seamos nosotros mismos. En Ujú. realidad, si nos ataca el demonio de nosotros mismos, yo creo no sería tan grave como si te atacara otro demonio. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Según la película, queda grabado el demonio. Es como ustedes que graban las sesiones, si aquí apareciera un demonio, pues quedaría grabado, ¿no? O sea, sería Ujú. cuestión de conseguir la grabación de la sesión y estaría grabado. Entonces, según la película, no fue alucinación colectiva. O sea, según la película, quedó grabado y dos veces, creo, este demonio que se manifestaba con la forma de ella en varias posturas, así, ¿no? Luego, otra cosa sobre el espejo. Es una pena en México que en México deberíamos saber más de los espejos. Eh, un símbolo muy importante del dios principal de los mexicanos era el espejo. El dios principal era Tezcatlipoca. Entonces, ahí lo representan como el espejo humeante, ¿no? Es un espejo de obsidiana. Sí. Pero ellos podían ver reflejos en el agua o pulían metales de plata o de oro y de esa manera veían su propia representación. De hecho, al confesarse, vamos a traducirlo así, los mexica, esta gente que vivía en Tenochtitlan, se presentaba a un espejo de obsidiana. Y dicen, o se supone, es algo muy interesante, porque yo me voy a confesar o presentar ante mí mismo, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, ¿qué más medida hay que yo mismo conmigo mismo? Y ahí dicen que había varias confesiones y que podía ser un espejo perforado y que detrás de ese espejo perforado podría haber un sacerdote viendo y quizás contestarles, ¿no? Pero es muy interesante eso, cómo el espejo sí es un símbolo impresionante es muy complejo, pero en México era uno de los símbolos importantísimos. Por eso está el famoso dicho, esa tradición que dicen que cambiaban joyas por espejitos. Lo que pasa es que este espejo que se hace tan realista que hacían en Europa, aquí no existía. Entonces, cuando vieron esas imágenes tan reales, reflejados, los impactó mucho. Eso junto con muchas cosas que los, que los impactaron también. Quería comentar también el tipo este que es como un parapsicólogo, no sé qué sea, realmente era muy maleta porque eso se puede ver en libros, novelas o en muchas películas. Lo primero que tienes que hacer, si se te empieza a aparecer alguien en tu casa, así como fantasma, demonio, lo que sea, es preguntarle, oye, ¿tú qué quieres? A qué vienes? ¿O
¿por qué estás aquí? Y acá se le ocurre al tipo mandar a la guerra a la niña. A la muchacha esta a enfrentarlo y no, o sea, tenía que saber de qué se trataba. Claro que si hubiera sido una, no sé, una maldición familiar, pues sí, entonces iría sobre ella. Pero si era un demonio que vivió ahí o andaba pasando por ahí o por alguna razón, quizás se hubieran librado de él simplemente platicando con él. O sea, ¿para qué meterse a querer combatirlo si además era mucho más fuerte que ellos, ¿no? Eso es interesante también. Bueno, esos eran los comentarios. Muchas gracias. Oye, ¿tu símbolo que tienes ahí qué es? Son unas protecciones por aquello de, por si las moscas, como dicen, por aquello de no te entumas. Muy bien. Estaba viendo un libro inspirado un poco por la película, un libro de magia, y es un tetragramatón, es un triángulo, y también en muchas películas sale cómo hacen unos círculos con sal o con azufre, una serie de cosas, y si van a invocar o se van a meter con demonios, se meten en medio del círculo, y se supone que eso les da protecciones, ¿no? Digo, quiero suponer que es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo que el parapsicólogo era muy chafa, o sea, se pone a pelear, la manda a la guerra y él en su casa, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Sí, además habría maneras de enfrentar a un demonio, no así. O sea, no, bueno, yo creo que si el demonio es demonio, no lo vas a apaciguar con decirle, a ver, pórtate bien, vamos a hacer cuates, ¿no? ¿Qué quieres? Sí, pero bueno, esto del espejo es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, en la historia del espejo, por ejemplo, pues permite de alguna manera el espejo a los seres humanos en algún momento dado la ayuda a diferenciarse. Hay todo una aportación, un concepto psicoanalítico, ¿no? Del que habló Jacques Lacan sobre el estadio del espejo, donde va haciendo toda una descripción como el proceso de reconocimiento del niño en el espejo es todo un proceso que lleva pues más de un año, donde llega un momento en que ve su propia imagen en el espejo como alguien ajeno, ¿no? Es decir, tiene que comprender que eso que está viendo, esa imagen suya, es él también, ¿no? Es su representación, entonces hay como una especie de alienación a esa imagen con la cual después se va a identificar. Luego, cuando hay fallas en eso, pues es cuando empiezan a aparecer también trastornos a nivel psicológico, ¿no? Ya en los adultos, ¿no? Claro. El mismo cine es como un espejo, ¿no? La gente que ha participado en cine, por ejemplo, que se ve después actuando, pues se está viendo aquí, se está viendo allá, ¿no? Y en la película, pues estamos justamente con eso. El personaje, uno de sus cuates es el primero que ve un fantasma o algo que se mueve, es decir, ahí él metió su fantasma y luego la otra, pues se le activó su historia, algo de su pasado, que tiene que ver con algo ominoso, como decía por ahí Scarlett, ¿no? Eso familiar, ¿no? Como describe todo el ominoso que teniendo que estar oculto, de repente hace su aparición, ¿no? Y puede hacerlo así a través del espejo, ¿no? En fin, vamos a seguir con los participantes. Está Victoria Upar. Adelante, Victoria. Bienvenida. Gracias. Buenas noches a todos y muchas felicidades por este comentario, Carla, tan interesante. Me parece que ha sido además como un poco, pues eso, ¿no? Esa reflexión que de pronto hemos logrado tener todos a partir de esta experiencia tan abrumadora, pero también tan solitaria, ¿no? Y que se puede ver reflejada en esta película.
A mí la verdad es que, bueno, me pareció como interesante en estos afanes documentales que incluso pudo haber llegado a tener el director, porque pocas películas realmente han retratado, ¿no? Esta interiorización que hemos tenido todos en este momento, no nada más porque, bueno, pues, o sea, como muy bien lo mencionaba Carla, ¿no? Que se ve en nuestra casa, que de pronto tenemos otra relación con el espacio que solía ser íntimo, ¿no? Por lo mismo, me parece también esta reflexión en torno a los espejos, pues bien interesante, y me parecía que la película apuntaba hacia allá, hacia que el demonio era ella misma, y de hecho me gustaba esa idea, ¿no? O sea, me gustaba esa idea en tanto que la soledad muchas veces te lleva a ese encuentro contigo del que muchas veces no logras reconocer todos los fragmentos, ¿no? Como pues eso, ¿no? Como si fuera un espejo incluso quebrado. Ya cuando empieza la parte del demonio y estas otras figuras que también son muy interesantes de analizar, creo que me perdí un poco porque mi idea apuntaba a que la pandemia en sí misma, pues es ese lugar horrible que de pronto nos llevó a todos a enfrentarnos con nosotros mismos, pero además a ese lugar que ni siquiera nosotros reconocíamos de nosotros mismos y que se pudiera ver como reflejado, ¿no? En esos espejos que eran como parte de una casa que no necesariamente habitó ella toda su vida, no sé, me parecía como que esa interiorización de pronto pudo haber sido, pues eso, ¿no? Esa especie de reflejo, incluso hacia nosotros mismos, de cómo la pandemia nos puso en contacto con partes de nuestra privacidad que considerábamos incluso extintas, ¿no? O no las podíamos percibir, eran inmateriales y pues desde ese punto de vista invisibles. Pero bueno, creo que finalmente cerró muy bien. Además, la película me parece interesante en tanto no tuvo mucho producción así como económica fuerte, y lo cual también me pareció un ejercicio, pues eso, ¿no? De pronto difícil de ejecutar, y logra muy bien mantener la atención a lo largo de toda la película, lo cual también para ser una película de bajo presupuesto, pues es súper admirable, ¿no? Entonces, pues estoy contenta con el ejercicio y con lo que nos aportas desde tu visión como psicoanalista. Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias, Victoria. Y muy interesante lo que dices sobre este reconocimiento de nuestras partes no vistas en la soledad, ¿no? En el encierro. ¿Con qué nos estamos encontrando? Que esto es el espejo, como en Zoom nos vemos en un espejo, ¿no? Y qué interesante que el autor pone a una mujer, que es la que se desdobla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres, no? Y ahora que María va a hablar, que es especialista en el tema, pues preguntarle, ¿no? ¿Por qué la mujer, no? Y muy interesante lo que dijiste, Victoria, de en cuántos pedazos no nos reconocemos, ¿no? Muchas gracias, Victoria, y también a Carla por esto que complementas, ¿no? Sí, al final de cuentas, bueno, la película yo creo que puede ser cuestionada, ¿no? Como que el guión puede estar, no ser muy sólido, ¿no? Y de repente que sí va hacia un lado y después aparecen todas las cuestiones de los demonios, ¿no? Y lo mágico, ¿no? Y ¿por qué no me hago cuates del demonio? ¿Por qué le hago la guerra, no? Pero yo creo que al final de cuentas de lo que está hablando justamente es de los efectos que puede generar el miedo, ¿no? Claro. La incertidumbre, ¿no? Y las posibilidades que podamos tener para reflexionar sobre lo que hacemos los seres humanos, porque pues en algo cooperamos, ¿no? A que la pandemia no se termine,
nos saboteamos nosotros mismos, a veces inconscientemente pues vamos ahí a donde nos podemos contagiar, en otros momentos pues estamos aterrados, llenos de miedo, la gente empieza a hacer somatizaciones tremendas, ¿no? De repente en la incertidumbre empieza a sentir un síntoma y dice, ya me dio, ¿no? Es decir, sí, yo creo que todas esas vivencias, de eso, como una metáfora también, la película, ¿no? Sobre el miedo que ha dejado las secuelas, ¿no? A nivel también psicológico, toda el tener que aislarse, la gente deja de socializar, los niños que están creciendo, que tienen que socializar, se pierden, se han perdido, pues por los adolescentes que han perdido su adolescencia metidos en casa. Que están en la flor de la juventud y toda la libido ahí, a tope y teniendo que reprimirse, ¿no? Entonces, pues sí, la reflexión, la misma palabra, tiene que ver con el reflejo, con el espejo, ¿no? Entonces es como, creo que esta película es muy inteligente, como dice Victoria, muy poco presupuesto, pero como a veces no se necesita tanto para contar historias, ¿no? Y una historia no necesariamente tan larga, ¿no? Porque eso es muy bueno. Que el tiempo de la película también es muy bueno. Sí, es un mediometraje, ¿no? Uh-huh. Bueno, María Jiménez, adelante. Cerraste tu micrófono. Cerraste en lugar de abrir. Ah, vale. A lo mejor fue el chamuco, pero... Yo creo. Pues muchas gracias, la verdad, a todos y a todas por los comentarios que van mucho más allá de la película. La verdad que a mí sí me dio susto. O sea, anoche yo vivo en un bosque y tengo que subir a un tapanco y logré que Jorge subiera al final porque sentía que me iban a agarrar por los pies si yo subía al final en la noche sin que él estuviera abajo. Pero la película, o sea, sí me transmitió el miedo, sí tuve miedo, lo sentí, y sí me transmitió la paranoia. O sea, el dolor psíquico más fuerte que podamos sentir, que es a través de la paranoia, ¿no? Y me puse a pensar, y creo que la película nos pone a pensar un poco, y cómo se ha hablado de las crisis en salud mental, cómo se han incrementado en estos 2 años en relación a años anteriores. Sí con mujeres, sí con familias, sí con niños, sí con adolescentes. Y me veo a mí mismo durante la pandemia brindando contención a través de la pantalla, contención emocional, como dice Alberto, con estas situaciones de incertidumbre, con este desconocimiento de la enfermedad tan persecutorio, ¿no? De este virus invisible que no sabemos en qué lugar está, ¿no? Y nos hemos visto enloquecidos todos, limpiándonos los pies, lavándonos las manos 20 veces, no tocando nada del súper, o sea, esta especie de locura colectiva donde ahora los que están en contra de la vacuna, incluso uno de los premios Nobel está diciendo que el mundo va a ser salvado por los que no se han puesto la vacuna, y que los que nos hemos puesto la vacuna, algo nos va a suceder, que nos vamos a morir. O sea, imaginaros, porque esto sigue todavía, ¿no? Con el tema de la pandemia. Creo que hay mucha locura alrededor. Yo estaba pensando en el espejo, y el espejo, sí, como dice Alberto, el estadio del espejo de Lacan, que permite que el niño a los 6 meses se pueda diferenciar de la madre o del adulto que lo sostiene. Pero también me puse a pensar en el narciso. El narciso que ve su imagen reflejada en el agua y donde se ve bello, en este caso del narciso se ve bello, ¿no?
pero se cae y se ahoga. Y creo que hay algo de esta mujer, que yo más bien la veo instalada como en un delirio, como todo aquello que no se puede resignificar, y que aparece un delirio. Y Alberto sabe, porque trabaja con la psicosis, que las figuras del demonio y de Dios son figuras muy frecuentes, muy recurrentes en los pacientes psicóticos. Yo estaba viendo esta situación y me preguntaba, ¿qué nos quiso decir el director? Y a mí me genera mucha ansiedad contestarme. O sea, porque estamos a través de una pantalla. Vimos la película en el Zoom, sujetos en una pantalla. El espejo resulta que también es una pantalla, funge como pantalla. Y todo es pantalla. Y entonces yo empecé a sentir como si el director nos dijera, estamos condenados a la muerte si no generamos de nuevo el contacto físico, el contacto emocional cercano. Porque al final todos aparecen en pantallas como enloquecidos, todos contagiados, ¿no? Y creo que eso es un destino. Creo que yo lo vi como un destino, como algo, como un augurio. Si seguimos a través de estas pantallas y sin que podamos contactar o tocarnos con el otro, estamos condenados a morir, de alguna manera, simbólicamente. A mí la película me angustió, la verdad, pero en este sentido de la falta de contacto, que lo siento con mis amigas, con mis amigos, con los trabajos, con las pacientes. Yo ya estoy con ustedes en el cine debate. La verdad, yo no me quiero quedar aquí. Creo que esto es un poco morir, aunque es una oportunidad también, ¿no? Sí, claro. Sí, Carla, ¿tienes comentario? Muy interesante este sentido de, pues sí, por otro lado, de reconocimiento, porque a mí me ha pasado, metida aquí con mi familia, que también hemos tenido crisis y hemos tenido peleas, pues que estaba todo ahí, pero que al salir y al distraerse y cada quien en sus cosas, pues no se veían, ¿no? Y sin embargo, sí se ha generado una especie de, de renacimiento de las relaciones, porque eso lo he visto aquí, te digo, en mi casa, de fortalecimiento del yo, porque pues yo tengo que generarme salud y tengo que generarme cosas que hacer y tengo que pues, que hacerme una vida grata, una vida también fructífica, ¿no? Como mis clases de cine o este grupo, que los grupos se vuelven tan importantes, porque también me he dado cuenta que cuando estaba yo tomando clases en la Cineteca, pues el maestro daba la clase, tres preguntas y todos nos levantábamos y nos íbamos. Ahorita aquí, la verdad sí se hace otro tipo de dinámica de grupo. Aquí somos todos también más iguales, y eso también ha sido muy positivo en este curso y en otros cursos que yo he tomado, que sí se ve, ¿no? Ahora estoy de acuerdo totalmente con María en que pues la falta de contacto también, sobre todo la gente que vive sola, pues también está cañoncísimo. O sea, la gente que se ha enfrentado a sí misma y a su soledad, pues también es durísimo. La verdad es que pues sí, o sea, la gente se puede quedar loca como esta niña, ¿no?
Hablo del contacto físico también, Carlos. Exacto, el contacto físico, claro. La mirada a los ojos, la contención que te da el otro teniéndolo enfrente, ¿no? Y que lo puedes tocar y que te puede tocar. Por supuesto, y el miedo. El contacto es fundamental en la infancia, para el crecimiento de los bebés, para el crecimiento del ser humano. Así es. Es una fuente de nutricia para vivir. Y eso es lo que las pantallas no nos están permitiendo. Y en ciertas personas, con ciertas estructuras, la soledad y la falta de contacto, porque en la película aparece una madre que no es contenedora. No la contiene. Al revés. La suelta. La angustia más ver a esa madre, ¿no? Ahora, la posibilidad de hacer lazo social, de construirlo incluso a través de este sistema de comunicación, pues es posible. Ha habido en estos años de pandemia, 2 años y cacho, pues yo he iniciado tratamiento con pacientes de manera virtual, sin conocerlos en persona, algunos que están incluso en otros países, y funciona, ¿no? Es decir, lo virtual puede tener sus cosas críticas, pero también pues nos ha permitido comunicarnos, ¿no? Nos ha permitido no estar en un aislamiento absoluto, ¿no? Sí se puede caer en una cuestión que puede ser esto que decía, ¿no? Este mensaje que manda el director, tal vez sin proponerse, ¿no? De que podamos caer en una cosa de vacío, ¿no? De de bastarnos con la pura imagen, que es un poco lo que vimos en la película anterior, antiviral, ¿no? Esta cuestión donde no hay necesidades, todo queda como saciado, donde no hay deseo, ¿no? Y en esta película, pues sí, la soledad, ¿no? De todas maneras ellos se ve que se querían, ¿no? La película yo creo que además está hecha para verse en Zoom, está hecha para discutirse en Zoom. Si la vemos en Cineteca Nacional, seguramente sería otra la sensación. Tal vez no nos conmovería tanto, no nos pegaría tanto, porque como dice Carla, pues ahí están los amigos al lado para pellizcar, bueno, o para agarrarle sus palomitas, ¿no? Es esa presencia, esa parte tridimensional que estamos sintiendo el calor del otro, ¿no? Entonces, pues sí, todo esto, yo creo que esta película fue muy efectiva, ¿no? En lo que consiguió, y como siempre, muchas veces la obra supera las intenciones conscientes de los directores, ¿no? Bueno, ya nadie se ha apuntado, no sé si alguien más tiene ganas de hablar. Ahora, adelante, Jorge. Hola, bueno, nada más a modo de cerrar. Esto que decías de que lo estamos viendo en Zoom, la película la vimos prácticamente en Zoom, nosotros la vimos en una laptop. Lo ideal habría sido verla en un iPhone de noche, solos, para estar dentro de ser parte, acompañar a esta chica, ¿no? Sí. Debo decir que la actuación se me hizo fantástica, muy buena, muy eficiente de ella, especialmente. Y la película en sí es muy eficiente, con muy bajo presupuesto, como lo habían dicho. Y a pesar de que usa todos los clichés de las películas de terror, uno acaba teniendo terror. Está muy bien hecha en ese sentido, porque está hecha con 3 pesos, ¿no? 3 pesos argentinos. Sí. Lo que es ya decir, ¿no? Sí, ya. Y creo que podría tener algo como La Bruja de Blair. Yo no he visto La Bruja de Blair, no soy muy maravilla. pero
pero podría tener cierto éxito como esa. Y bueno, alguien, Scarlett creo que decía del Necronomicon. Hay un libro de Lovecraft del Necronomicon. Y No hay sé una si- película incluso, Ok, si te referías a eso. que no la Y quiero bueno, ver. y finalmente, pues espero que hayas regresado a Roma, mi querido Germán. ¿Regresaste? Sí, Ok. sí, sí regresé y volví a echar la moneda para regresar después. Pues sí. Para la otra echas varias para que tus amigos, tus demás amigos vayamos nuevamente. Eso. Exacto, de parte nuestra. Bueno, Sí, pero sí el apapacho, como dice María, el contacto físico con los amigos, sí, sí, Ay, empieza a afectarnos, sí. ¿no? Realmente ahora en Navidades daban ganas de abrazar a los amigos, así como María y Jorge, ¿no? Sí, es muy, muy sí, aunque, importante. aunque bueno, yo creo que ya desde diciembre pasado que nos anunciaban que iba a ser un catarrito, ¿no? Pues ya la gente se relajó y le valió y pues creo que México va a ser de los primeros países en lograr la población de rebaño, ¿no? Eh, Creo que los datos que dio Carla al inicio pues son muy fuertes, aunque esos son los datos oficiales. En realidad las muertes en exceso pues son muchísimo mayores. Hay cálculos, por Claro. ejemplo, que en la pura India fueron 5 millones de muertitos, ¿no? Y en México andamos cerca del millón por las muertes en exceso. Entonces, pues sí, ha sido una catástrofe y pues esperemos que nos sirva de algo cada quien, de cómo le pueda servir y que puedan a su vez ayudar a que el ser humano sea pues menos demoníaco, como dice, Sí, más consciente, claro. más consciente, que se deje llevar menos por la pulsión de muerte, ¿no? Y por el mal. Bueno, no sé si quieres cerrar, Carla, ya estamos por terminar. Pues sí, pues sí, en efecto, la película nos trae como esta novedad de, de, de que en un grupo de Zoom pueda surgir algo, pues, que nos asuste, ¿no? Y también la conciencia de que, pues, de que los que más nos asustamos y nuestros peores enemigos, la verdad, somos nosotros, ¿no? Y que los que nos hemos hecho más daño y yo en este grupo he aprendido mucho como esta importancia del inconsciente digo, no porque no lo supiera, sino porque en este grupo he hecho mucho más claro el nivel de autosabotaje y de autodestrucción que pues que se vive, ¿no? Que se vive y cómo lo manejamos y cómo lo proyectamos y a quién se lo dejamos, ¿no? Entonces, esta película me pareció una visión muy novedosa. Yo también estaba muy impresionada de que no hubiera ganado más premios. Realmente le falta una cantidad de comercialización porque yo estuve buscando cosas para platicar con ustedes y pues no encontré, no hay una entrevista al director, no hay entrevistas con los actores, o sea, realmente el trabajo de distribución y de comercialización de la película es malísimo, malísimo, malísimo. Cuando la película es una película, la verdad, muy inteligente, porque hay otra que vi a raíz de esta, este, y que es una gringada con mucho más presupuesto, con el nombre de Zoom, y pues la verdad, pues es una película de terror pero deja mucho que desear. Esta película es mucho más sutil en cuanto a la locura de esta mujer pues que sí nos llega, ¿no? Porque pues por más conscientes que estemos, pues sí podemos de pronto como pues asustarnos, como oír cosas, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Creo que el ejercicio de haber visto la película, la vi
3 veces. Y aunque yo me centro en la soledad de la muchacha, pues sí es cierto, estaba muy sola, ¿no? Estaba muy sola y una falta de equilibrio, ¿no? Eso es todo. Bueno, pues vamos a terminar por hoy. La próxima semana tenemos también una película muy interesante, se llama Leviatán, seguramente algunos de ustedes ya la han visto, es un documental, prácticamente no hay ningún diálogo. A mí me hizo pensar mucho en Moby Dick, a propósito de monstruos y demonios, y creo que va a estar muy productiva la sesión, ya se la enviaremos en estos días, y pues agradecerle a Carla Montenegro por su excelente comentario. Gracias. Y las aportaciones de todos los compañeros que siempre pues ayudan a que se construya algo. Realmente a veces uno va a empezar el Zoom y uno dice, ¿qué se podrá decir de esta película? Y de repente empiezan a salir ideas y asociaciones y conexiones y se produce algo muy, muy interesante. Sí. Entonces sí, no hay que satanizar tampoco al Zoom. Gracias al Zoom podemos tal vez tener dormir bien esta noche. Sí, a lo mejor yo me excedí, pero realmente con pacientes yo lo entiendo. Está funcionando y es una oportunidad la pandemia ha sido toda una oportunidad para trabajar desde la salud mental con pacientes y de estar acá. Pero yo lo planteé como un augurio, yo lo veo en el director. Así lo entendimos. Así lo entendimos y creo que el director lo está transmitiendo de esa forma. Como les digo, va más allá de tal vez sus intenciones, que a lo mejor lo que él quería era divertir, ¿no? Pero tiene madera, ojalá y se distribuya esto que dice Carla, ¿no? Después hay que decirle a Nelson que la pase ahí en... Sí. Sí, hay que decirle, porque sí, es una película que no tiene promoción, no tiene nada. Bueno, pues una de esas hasta el director hasta se entera que estamos hablando de él. Ay, sí, ojalá. Bueno, pues nos vemos. Muy bien. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Cuidando. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Carla. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Bye. Hasta luego.